La voz se maltrata, pierde condiciones con la edad, no tenía micrófono. La ópera tiene esa cosa, ese lirismo de clamar grande. Quiere dedicarse al canto popular, no necesita tener esa proyección. El cantante popular te tiene que contar en 3 minutos la historia. No importa si cantan mal por lo que están transmitiendo. Y te quedas con la imitación. Tienes que dejar eso y hacer una carrera de solista como tu propia voz. Es bien complicado. Cuando decía que el programa se viste de gala, era porque la ópera, que es el género que tú cultivas, en el que te mueves, la lírica en general, Sí. siempre está asociada pues a esta cosa elegante, ¿no? A esta cosa de gala. Opulenta. Claro, ¿no? De teatros. Claro, por lo mismo que los teatros también son clásicos, ¿no? Todo es dorado, todo es alfombrado, la cortina, el telón. O las obras de teatro, de ópera suelen ser pues suntuosas, los montajes, ¿no? Muy fastuosos. Se asocia siempre a eso, ¿no? A funciones de gala. Claro, pero inicialmente yo siento que la ópera es justamente el paso de la música de cámara, la música pequeña, de los salones, de los palacios, al pueblo, ¿no? Sí, y entonces, claro, había que llegar a esta gran masa de gente. Claro, si tú revisas un poco, te informas en los orígenes de la zarzuela, por ejemplo, ¿no? O de la ópera, sí, era un espectáculo de origen popular, ¿no? Empezó en algunos momentos como espectáculo para, digamos, distraer a la realeza y terminó también, ¿no? También para el público popular, ¿no? Y por eso es que se canta de esa manera, para llegar a más gente. Antes, los cantantes, no solo de lírica, sino en general el cantante que cantaba en un espacio abierto para un público, no tenía micrófono. Entonces, te tenía que buscar pues una especie de impostaciones, ¿no? Para poder, en acústico, que un gran auditorio te pueda oír. Entonces, es por eso que la manera de cantar con el sonido apoyado, ¿no? Con técnica, cambia un poco eso, ¿no? Claro, eso es lo que se llama la proyección de la voz, ¿no? Así es, sí. Ya con el micrófono no necesitabas proyectar la voz, porque ya te amplificaban y todo un gran auditorio te podía escuchar, ¿no? ¿Y esa era la misma técnica que tenían los actores también? También, en el teatro clásico también se usaba mucho la manera de hablar impostado, ¿no? Declamar, por ejemplo, en el teatro clásico, ¿no? Para que te pueda escuchar nítidamente un gran auditorio. Claro, por eso es que cuando los actores de teatro pasan a hacer televisión, Exacto, es otra cosa. claro, se notaba el notaba cambio. se notaba muchísimo, ¿no? Porque digamos que el teatro clásico, la ópera, tiene esa cosa, ese lirismo, esa forma ¿no? de declamar, ¿no? Grandilocuente, ¿no? Para que te pueda oír pues un auditorio pues, ¿no? de 1000 personas, ¿no? Un teatro grande, ¿no? Que usualmente los teatros clásicos, ¿no? Son abovedados, son teatros que buscaban la resonancia, ¿no? La acústica. La acústica, ¿no? Y cuando tú dictas clases de canto, porque eres un maestro de canto, Sí. cuando tú dictas clases de canto y tienes un alumno, por ejemplo, que quiere dedicarse al canto popular, es decir, no necesita tener esa proyección, ¿tú lo obligas a tener esa proyección o lo mueves hacia eso? No, porque sería absurdo, porque no tiene nada que ver, porque son dos tipos de canto totalmente distintos. Si yo canto ópera, yo no puedo cantar con un micrófono empozando la voz porque reviento el micrófono, ¿no? Claro. Es normal. Obviamente, apoyado de un micrófono tengo un tipo de canto diferente y distinto. Uso voz mixta, otro tipo de técnicas, ¿no? Que aparecen en el canto popular, ¿no? Entonces yo no puedo, si yo tengo un alumno que canta salsa, yo no puedo pretender que él pues cante salsa con una voz lírica y atenuada. Es imposible, no está en el estilo. Claro, pero eres de los pocos maestros de canto que hace eso, porque yo recuerdo cuando comencé a tomar clases de canto hace... Te llevaban al lirismo. Felizmente encontré una profesora que se llamaba Margarita Ponce, nada mío por supuesto. Maravillosa. Maravillosa Margarita Ponce, que era la única profesora en ese momento que no te llegaba del canto hacia lo lírico, porque había probado, por ejemplo, a Manuel Cuadros. Que te llevaba más hacia lo lírico. Claro, claro. Sí. Suele pasar que si tú vienes del mundo de la ópera, claro, te enseñas lo que tú sabes, ¿no? También pasa que llegan chicos con voces popular que me dicen yo quiero cantar ópera. Para cantar lírico hay que tener de naturaleza una cierta voz con una naturalidad que te lleve al lírico, ¿no? Hay voces que nacen, en realidad el artista, la voz nace. Lo que hace el estudio es cultivarlo, para que este talento que tú lo tienes innato, lo amoldes, ¿no? Lo pulas. Pasa también muchísimo que hay mucha gente que nace con
talentos para la lírica fabulosos, pero no estudia técnica. Y entonces lo que ocurre es que la voz se maltrata, pierde condiciones con la edad y bueno, y se arruina, ¿no? Y es verdad esto que se decía, que un cantante tiene que escoger su repertorio de manera muy delicada, es decir, quedarse solamente con 3 o 4 autores o compositores, porque si canta mucho, que es lo que le decían que le pasó a la Calas, ¿no? Que Sí. ella cantaba Verdi Sí. y también Wagner y se destrozó la voz. Sí. De alguna manera, bueno, esto en el mundo moderno se ha desprendido un poco, ¿no? Sí es cierto, es verdad que el cantante debería escoger mejor su repertorio, un repertorio mucho más adecuado a su voz, al estilo de su voz, a su edad, para poder perdurar en el tiempo, ¿no? Sabemos que los cantantes líricos tienen un agente que es el que los vende y los ofrece a las grandes producciones, ¿no? ¿Tu agente te vende como alguien que canta Verdi, por ejemplo, o te vende como La Carmen, o te vende... Lo que pasa es que hay agentes y agentes. Hay muchísimos agentes que no saben de canto. Hay agentes que prácticamente te pueden destruir la carrera porque te pueden poner a cantar cosas que no son adecuadas para tu tipo de voz o para la edad en la que tienes, ¿no? Un poquito complicado. Claro, te pueden conseguir un contrato para un papel, pero ese papel finalmente lo que termina es sobreexigiéndote Exacto. o malogrando tu imagen. Exacto. Y luego con ellos no es. Entonces eso hay que tener cuidado, que hoy en día somos producto. Entonces el producto, ¿qué pasa? Que el producto, si tú funcionas y aguantas, vas a aguantar. Pero si no aguantas, no pasa nada, te descartan y viene otro que está atrás. A diferencia de antes, que antes solamente se daba espacio a las grandes voces maravillosas y los talentos que eran, pues no. Y hoy en día hay mucha gente, hay más teatros y todo es más rápido. ¿Y se está haciendo ópera con micrófonos? Sí, actualmente se está haciendo ópera amplificada. A maestros que pegan el grito en el cielo porque no es lo adecuado. Pero eso es lo que nos ha llevado a la vida moderna, ¿no? Muchos sitios amplificados. Entonces, con lo cual, los cantantes tienen que tener una preparación, pues, técnica fuerte, ¿no? Claro, pero es distinto, para aguantar. ¿no? Es distinto si estoy preparado y educado para proyectar mi voz en un teatro, que me pongan un micrófono acá, porque ahora los micrófonos son La como si te sensación. fueras un sticker, Sí, ¿no? sí. Y entonces tienes que achicar tu voz y reducirla Sí. para el micrófono. O probar, porque lo que pasa es que también a veces hay voces que tienen mucha resonancia y entonces se hace pues lo que dicen una prueba de sonido, ¿no? Una prueba de micrófono para que coja los armónicos bonitos de tu voz, ¿no? Se podría decir, tú me confirmarás mi sospecha, que la ópera se ha transformado, o sea, la versión moderna de la ópera hoy es el teatro musical. Los Sí, musicales. claro, de alguna manera ópera viene de obra, ¿no? Es una obra teatral, una obra cantada. Tú estás contando una obra de teatro cantada. En la zarzuela es lo mismo, con la diferencia que tienen los diálogos hablados. Entonces tú mezclas el canto lírico con el teatro, que es un poco también la versión del musical, porque el musical es lo mismo, actuación y canto, con la diferencia que en el musical el canto ya es un canto amplificado. Y la historia de la ópera también, el tipo de canto va cambiando según la época. Si tú vas por ejemplo, al barroco, ¿no? La época de Mozart, se tenía un canto distinto al que aparece luego en la época del romanticismo, en Verdi, o también cuando aparece después en la época del verismo. El canto también va cambiando, el canto lírico va cambiando, el estilo del canto lírico va cambiando. Entonces no es lo mismo un tenor rossiniano que un tenor que canta Wagner. Son géneros, maneras de canto distintas que van apareciendo en el tiempo. Aparece Wagner y los compositores empiezan ya a querer escribir como escribía Wagner. Por eso es que aparece Puccini, que es muy wagneriano, aparece Leoncavallo, que es muy wagneriano, ¿no? Y también el tipo de canto cambia, ¿no? Y es interesante eso. En Perú no es que tengamos una gran tradición de tenores, No. pero tenemos algunos, ¿no? Alejandro Granda, sí. Luigi Alba, que iba a cantar con María Callas. Claro, Ernesto Palacio. Francesco, ¿no? Petrozzi, que hizo una carrera también muy, muy interesante, muy notoria. Todos cantantes que... Juan Diego Flores. Bueno, de los más actual que tenemos. Y ¿no? bueno, luego aparece Dempsey Rivera, que lamentablemente se nos fue el año 2016. Sí, es una lástima, un chico que tenía un talento fabuloso, fantástico, una voz maravillosa, pero no solamente la voz, sino tenía una extensión vocal y una agilidad vocal que pocos tenores en el mundo tienen, ¿no? Y si ese chico hubiera seguido vivo, yo creo que hubiera dado muchísimo que hablar.
¿no? Porque, como te vuelvo a repetir, ese tipo de talentos nacen. Y con el estudio lo pules y es como un atleta. Claro, tienes que tener condiciones físicas de nacimiento. Exacto. Es como un atleta, como un futbolista. Es lo mismo, un deportista. Porque el cantante lírico canta con el físico. Tenemos que respirar bien, porque el canto todo es respiración. Yo me acuerdo que Margarita Ponce me mandó a hacer aeróbicos. Sí, claro. claro. Y yo me quedé así y le digo, pero a mí no me interesa hacer ejercicio. No, me dijo, tienes que hacer ejercicio, si no, esta cosa no funciona. Y por primera vez en mi vida me puse a hacer ejercicio. Y lo grande de Margarita Ponce, además, era que trabajaba con todos los cantantes populares y ella conocía de música popular. Sí. Ella, acuérdate que ella decía, escucha a Cerati, no escuches a tal otro porque tiene vicios, ¿no? Y entonces, según ella, uno escuchaba a malos cantantes y te pegaban los vicios. Sí, es que es interesante en el canto popular porque ya no hablemos tanto del canto lírico, vamos al canto popular. Hay muchos ejemplos, ¿no? De cantantes populares en la historia que han tenido un lirismo interesante, ¿no? Por ejemplo, mira, tú escuchas a José José, ¿no? Claro. Impresionante. No pensemos tanto en la voz, sino en el tipo de canto, que con 2 o 3 frases te convencían y te contaban la historia. A diferencia de un cantante de ópera que de repente tiene que asumir una obra determinada de teatro y contarte una historia, en el cantante popular te tiene que contar en 3 minutos la historia. Y en esos 3 minutos chiquitos tienes que convencerte. Escuchas, por ejemplo, Nino Bravo, como con la voz que tenía, porque tenía una voz maravillosa, enorme, grande, cómo transmitía, ¿no? Cómo te paraba los pelos. Rafael, por ejemplo, un monstruo no solo de la escena. En la lírica, en la ópera, se puede uno permitir también expandirse actoralmente. Por ejemplo, es lo que hizo la Callas, ¿no? Sí. Que ella rompe toda la manera de cantar, que era súper Exacto. clásica. Justamente, la Callas fue una actriz. Actriz, cantante. Ella rompe, ella cambia la manera de hacer la ópera. Hasta antes de Callas, eran las clásicas sopranos que aparecía en escena, estática, y cantaba y hacía todas las fiorituras y toda la gente aplaudía, pero todo... Que eran preciosistas. Exacto. Pero la Callas rompía un poquito los cánones estéticos de la técnica vocal. Es verdad. Bueno, ella era como una Olga Guillot. Sí. Que era un monstruo. Un monstruo así, no importaba si tenía vicios. Como una Lupe. Exacto, como la Lupe. Exacto. Son esas estrellas, esos cantantes que en escenario desgarran, rompen esquemas. Y que ya no importa si cantan mal por lo que están transmitiendo. Exacto. La Callas lo hacía, pero lo hacía con técnica. Si había que desgarrar la voz de dolor, porque era un momento de dolor, lo hacía, pero lo hacía con cabeza. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Y tú qué piensas de estos programas de imitación? ¿Estatizan la creatividad o generan una nueva línea? Yo entiendo que existe ese tipo de programas, entiendo, es perfecto, permitido, pero en mi opinión personal, a mí no me dice nada, porque me estás vendiendo a un chico que está imitando a otro artista. Hasta los defectos del cantante, porque todos los cantantes tienen unos sellos personales. Vicios, que son sellos personales del cantante que están permitidos. Entonces, tienes que imitar, tienes que profundizar en eso y hacer una calca y una copia del artista para poder ganar. Pero lo que haces allí estás sacrificándote tú. Y luego que has pasado una época imitando a Amy Winehouse, por decirte, que es una persona que tiene un tipo de canto muy particular. Muy exacto, muy particular. Completamente de mucha entrega también, distinto del resto, ¿no? Totalmente. ¿Cómo vuelves si tienes que dejar eso y hacer una carrera de solista como tu propia voz? Es bien complicado. Y se ve muchísimo en muchísima gente que se dedica a imitar. Porque luego terminan este tipo de programas y hacen una carrera... De imitadores. De imitadores. Claro. Y te quedas con la imitación. Y te quedas... te encasillan con la imitación. Bueno, quizás también hay más mundo laboral en la imitación que en el solista. Exacto, claro. Yo también comprendo que de repente... si es que en el campo laboral, si tú me dices, me voy a ganar la vida con esto, perfecto, lo haces, ¿no? Claro, porque en los casinos, por ejemplo, llaman a la imitadora de Miriam Hernández y si ella quisiera tener su propia carrera como solista, como ella, lo puede hacer. ¿Quién eres tú? Claro, exacto. Ya cambian las cosas, ¿no?